RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a establecer comunicación con el señor Luis Alberto Sánchez Cáceres, director de la ONG de Derechos Humanos Huayna Puna, Perú. Me gusta saludarlo, Luis Alberto. Gracias por atender esta comunicación. Muy buenas tardes a todos los amigos de RCR. Bien, usted acaban de publicar a través de Huayna Puna, Perú, un informe donde da cuenta que Sendero Luminoso, a través de sus facciones, el Movimiento Popular Perú, recientemente celebró el autodenominado Día de la Heroicidad, ¿no? Fecha que celebran los integrantes de dicha organización terrorista, ¿no? En conmemoración y recuerdo a los terroristas muertos en el Frontón y en Lurigancho. Esto ocurrió hace varios años, en el año 1986 para ser más exacto. Pero la investigación que ustedes hacen es que estas celebraciones han tenido como centro de atención los Estados Unidos, ¿no? En las localidades de California, de Kansas y Texas, ¿no? ¿Qué información nos tienen, por favor? Bueno, sí, efectivamente, tal vez como lo has dicho, pero no solamente ha sido en Estados Unidos, también ha sido en Europa. A ver, verás, en lo que ha sido en lo que es en los Estados Unidos, ha sido en las ciudades de Los Ángeles, en Oxnard, en Austin, que Austin está en Texas, también en el estado de Kansas, y en Europa ha sido en Noruega, en Alemania y en Austria. El que ha organizado todas estas acciones es el Movimiento Popular Perú, que es una de las facciones actualmente de Sendero Luminoso, la más radical. La otra facción es la del Movadef, pero al menos para estos hechos, para lo que es el Día de la Heroicidad, esa fecha nefasta que ellos le han puesto así, no heroicidad, pero que realmente es un homenaje a terroristas que hacen los neosenderistas, han utilizado el Movimiento Popular Perú, el cual este Movimiento Popular Perú tiene fracciones, también tienen grupos, tienen células en distintas partes del mundo, y no solamente en Europa y Estados Unidos, también tienen presencia en Ecuador, en Chile, aquí en el Perú y obviamente pues también en Brasil. Entonces esta organización en lo que es Estados Unidos realizó principalmente actos de propaganda terrorista y propaganda política en lo que es el estado de California principalmente. En Los Ángeles, por ejemplo, hizo una escenificación específicamente en el vecindario de Vail Heights, en el cual hizo una especie de teatro al aire libre, en el cual hizo una exposición pseudocultural en homenaje a los terroristas del Frontón y del Lurigancho, de los terroristas que participaron en los motines del Frontón y del Lurigancho, en el cual incluso homenajearon al terrorista apodado Jovaldo, José Domingo Valdivia, en el cual pues incluso llegaron pues a hacer un análisis, una exposición sobre su supuesta vida literaria y sus ideas políticas. Incluso dentro de esta presentación llegaron a decir que la sangre no ahoga la revolución sino la riega. Esta frase, que es además es parte de una canción senderista que se titulaba "Sabe el poder, todo es ilusión". Es decir, vemos toda pues la parafernalia y el simbolismo terrorista y senderista en esta actividad, que obviamente es una actividad de más pseudocultural, pero que ellos pues digamos que la nombran como cultural. Obviamente que eso está totalmente lejos de la realidad. En esta escenificación también intentaron victimizar a los senderistas caídos en el motín del penal del Frontón, el Lurigancho, y satanizar a las Fuerzas Armadas. Es más, en todo este escenario, porque armaron, como te digo, un teatro al aire libre, llamaron incluso a los presentes como acto final para que pinten la bandera norteamericana con pintura roja, la desfiguren, y obviamente pues con lemas a favor de Jaime Guzmán. En Oxnard, que es también una ciudad de California, del estado de California, perdón, en el parque Wilson Park, llegaron a realizar otra escenificación y algo muy peculiar, porque lo que fue es que organizaron un altar chicano que es parte de la cultura chicana en los Estados Unidos, en el cual exhibieron imágenes de Jaime Guzmán, Augusto de la Torre y otros terroristas muertos también en esto penal del Frontón, en estos acontecimientos. Entonces, en este sentido, eso no es de sorprender, porque el Movimiento Popular Perú pues ha incorporado a un colectivo que se llama el Colectivo Sol Rojo. Entonces, de esto se desprende
que este acto haya sido pues ideado entre ambas facciones. Entonces es como usted ve, pues en Estados Unidos han podido pues organizar acciones de este tipo. También han estado en el barrio de San Diego, en la ciudad de San Diego, en la ciudad de Austin también, que está dentro del estado de Texas. Ahí en el estado de Texas, en uno de los parques de esa ciudad, llegaron a construir, o por decirlo así, llegaron a escenificar también otra acción propia de Sendero Luminoso, en la cual llegaron a armar un muro de papel con hojas impresas, con fondo rojo y letras amarillas, en donde daban pues, en donde tenían escritos los nombres de todos los terroristas muertos en los penales del Frontón y Lurigancho. Entonces obviamente era un mural de papel, ¿no?, donde en la parte central tenía una hoz y un martillo, y debajo de esa hoz y ese martillo estaban pues escritas las palabras en inglés que decía pues Día de la Heroicidad, ¿no? Y obviamente daban vivas a estas acciones. Ahora, esto ha sido en Estados Unidos. En Europa también ustedes dan cuenta que han tenido este activismo, ¿no? Sí, también. En Noruega han hecho pintas en la puerta de la embajada peruana en la ciudad de Oslo, donde decía, había un grafiti que decía viva el PSP. En Alemania hubo una manifestación, pero obviamente esta manifestación fue un poco deslucida, no tuvo mucha convocatoria, y la realizaron con otros colectivos alemanes que también pues tienen simpatías por las ideas de Sendero, pero no tuvieron una gran acogida. En Austria sí es el hecho más llamativo, porque en Austria aproximadamente un grupo de 30 neosenderistas, una célula del MPP en esa ciudad, y pusieron en práctica y como puesta en escena un video, la filmación de un video muy peculiar también, porque en este video se pudo ver lo que es prácticamente un ritual senderista. En este ritual senderista se recrea una ceremonia en la cual las personas están alrededor de una fogata entonando canciones a favor de la extinta camarada Nora, de esta terrorista y de esta asesina y esta criminal. Y llama mucho la atención además, porque en el video también se ve en otra escena, en un terreno baldío, se ve a personas con el puño en alto, con los rostros cubiertos con pañuelos rojos, y con un retrato de Abimael Guzmán, dando vivas a la lucha armada y dando vivas pues como al terrorista de Abimael, como al presidente Gonzalo, entre otras frases. Ahora, entonces este video preocupa por su simbología, ahí, porque no estamos hablando solamente de un hecho aislado, ¿no? Es un acto que debe preocupar, y más que todo que está dentro de la investigación, dentro del ámbito educativo y sociológico, porque no se explica cómo un país con tan altos índices educativos puede tener a jóvenes que admiren a un genocida. Ahora, ese es en el frente externo. ¿Y cómo vamos dentro del Perú? Bueno, es que en el frente del Perú, este grupo, el Movimiento Popular Perú, solamente tiene una pequeña célula acá en lo que es en Lima, porque la mayoría de integrantes de Sendero aquí en el Perú son los miembros del MOVAEF y del FUDEC. Entonces tienen un grupo mucho más reducido, además tienen acciones mucho más selectivas en el sentido de lo subrepticio. Es decir, me refiero a que no hacen tanta propaganda como los MOVAEF para sus acciones, actúan de forma mucho más encubierta, y tienen una pequeña célula en lo que es en el BRAIN, que dirige un tal terrorista que se hace llamar Nexel López, que organiza un grupo que se hace llamar el Comité de Base Mantaro Rojo, ya, y que este grupo serían pues lo que habría quedado de Artemio, ¿no?, del terrorista Artemio. Eso es al menos lo que tienen aquí en el Perú, y tienen algunas células en universidades, como la Universidad Micaela Bastidas, por ejemplo. En la San Marcos tienen una célula muy reducida. Como le digo, o sea, el frente externo es lo que más preocupa, pero este grupo, el Movimiento Popular Perú, es muy radical. ¿Y cómo se financian? ¿Cuál es el financiamiento? ¿Quiénes son los que financian estos movimientos ligados al terrorismo? Bueno, pueden tener dos rutas de financiamiento: una a través del dinero del narco que pueden conseguir a través del Comité de Base Mantaro Rojo, y dos, a través de su propia autofinanciación.
Cabe recordar que muchos de los integrantes del Movimiento Popular Perú son senderistas que salieron del país después de la captura de Demian Guzmán Reynoso, propiamente ya entre los años 93 y 94. Y obviamente pues ya tienen años y décadas en el extranjero, entonces han podido muchos pues ¿Están en su condición de asilados o qué? ¿En qué condición están? Muchos están en condición de asilados. Se fueron, por ejemplo, la familia de la terrorista Augusta Latorre, que está en Suecia, se fue en condición de asilado. Y así como él, hay otros muchos que también se fueron a países como Dinamarca, en el mismo Noruega, y están en esa condición. Y que lamentablemente pues durante el régimen de Fujimori nunca se les persiguió, y ese ha sido un error garrafal que cometió el Estado peruano. Muy bien, Luis Alberto, yo... Solo, Luis Alberto, dentro de todo este contexto que tú nos estás narrando, por ejemplo, hace unos días se ha informado sobre una acción en el Brain. ¿Esa es una acción aislada o forma parte también de todo de todo este proceso que nos has narrado? Yo, como lo he dicho en otras entrevistas, en diversos medios de comunicación, no solo del Perú, sino del extranjero, yo he sido muy claro en que lo que son los Quispe Palomino son un grupo solamente marxista, leninista y maoísta, que ellos ya no predican el pensamiento Gonzalo, pero que son un grupo terrorista con ideología básicamente maoísta, que no es lo mismo que seguir a Sendero, porque Sendero Luminoso tiene una política interna de culto, hay que decirlo así, de culto sobre la figura de Demian Guzmán Reynoso. En cambio, pues los Quispe Palomino no tienen ese sentido. Entonces, frente a lo que nos hallamos frente al militarizado Partido Comunista del Perú, que es este grupo terrorista del Brain, que dirige el José Quispe Palomino, estamos frente a un grupo terrorista de tendencia maoísta que se parece mucho más a las FARC, y que obviamente pues en algún momento incluso se enfrentaron al propio Sendero Luminoso que tenía Artemio, y que actualmente realiza acciones pues que pueden ser catalogadas incluso como actos de lesa humanidad y actos genocidas, ¿no? ¿Por qué? Porque este grupo a partir del 99 empieza también a esclavizar a las comunidades achanintas. Entonces eso es considerado como un acto de genocidio. No, el poner en peligro la existencia, la supervivencia de una comunidad étnica, una comunidad nativa, es considerado por la ONU como un acto de genocidio. Lo que sucede aquí es que hay muchas personas pues que mejor dicho, que están confundidas en cuanto a este tema, y todo esto se debe, y está narrado en los diarios terroristas de Lorraine, que son los diarios de esos terroristas. Todo esto se debe pues a las mesas de diálogo que hubieron durante el gobierno de Fujimori entre estos terroristas y en ese entonces los emisarios de Vladimiro Montesinos en la zona de Junín, en la zona de Satipo, porque buscaban pues que esos terroristas se rindieran. Ese fue ha sido el gran error, y quien sí tenía esta información de inteligencia era Montesinos, y se ocultó esta información. Entonces lo que sucedió en el Brain durante todo este tiempo, hasta la captura de Artemio, es que hubo dos grupos. Uno, el grupo de los senderistas, capitaneados por Artemio, y otro grupo, que era pues de los Quispe Palomino, que iba creciendo. Lo que ha sucedido actualmente en la actualidad, en la captura de Artemio, es que ahí, el grupo de Sendero, prácticamente ahí pues cesa parte de sus acciones, y queda este grupo, que es un grupo terrorista, que es un grupo asesino, que es un grupo que tiene ideología política, y una ideología que está basada en el maoísmo, es un grupo maoísta. Así muchas personas de izquierda, muchos colectivos no quieran reconocerlo. Yo imagino pues que todo aquel que es maoísta no quiera reconocer pues que este grupo terrorista es un grupo maoísta. Es lógico que no quieran reconocerlo, y los grupos comunistas tienen terror de decir que este grupo tiene una ideología política. Por el contrario, solamente quieren encerrarlo en el tema del narcotráfico, que también es una práctica que ellos tienen, tal como lo tenían las FARC. Las FARC tenían una ideología de tipo izquierdista, comunista, pero también pues practicaban el narcotráfico. Este grupo exactamente se dedica a lo mismo. Es un grupo de narcotraficantes, pero que tiene una ideología política que suma, o mejor dicho, utiliza el narcotráfico como método de financiación para poder llegar a sus objetivos políticos. Es por eso que estos miserables del Brain no han podido ser capturados hasta el momento, porque ha habido un error en el enfoque sobre ellos. Se piensan, y muchos incluso van a entrevistas y dicen esto, que son senderos. Esos no son senderos. Y otros aseveran que no tienen ideología política. Sí tienen ideología política.
Ese es el error que se ha cometido con esas personas, con esos terroristas, mejor dicho. Y finalmente, Luis Alberto, tenemos un contexto bastante complicado, un contexto social, un socioeconómico también, con este tema de la pandemia y este tema de la crisis económica. Entonces, pasado la pandemia, bueno, tenemos otra gran plaga, quizás mucho más fuerte incluso, que es el problema de carácter económico, que sí va a tener mucho impacto en los niveles socioeconómicos, y ya se prevé una caída, pues, portentosa de nuestra economía, y de ello deriva entonces situaciones sociales que van a generar, ¿no?, tensiones y quizás exigencias reivindicativas y aumentos obviamente de conflictos sociales. ¿Cómo ustedes en las evaluaciones y los análisis que están haciendo sitúan esta situación de cara, por ejemplo, hay una posibilidad de aprovechamiento de esas condiciones que se están generando de estos grupos ultrarradicales? Por supuesto, porque lo que se va a generar son mayores condiciones de pobreza en el país. Es decir, la pobreza que viene generada por la crisis de la pandemia, por la crisis del coronavirus y por el inmenso gasto y pérdidas económicas que estamos teniendo, van a servir como caldo de cultivo, uno, para que el narcotráfico se fortalezca en el RAI. En ese sentido, los Quispe Palomino y su organización, el movimiento, el militarizado Partido Comunista del Perú, se van a fortalecer sus nexos, van a fortalecer sus lazos, sus bases de apoyo y su poderío en el RAI. Dos, el Movadef también va a aprovechar de esto junto con el FUDEC, porque van a empezar pues a captar una mayor cantidad de adeptos y obviamente pues les van a contar otra historia a los jóvenes sobre las consecuencias y sobre las razones reales de toda la pobreza económica que se nos viene. Es decir, se va a incrementar el número de pobres y esto va a servir como caldo de cultivo para que estas organizaciones puedan captar un mayor número de adeptos, pero no solamente ellos, también el Movimiento Popular Perú, que es la otra facción de Sendero, van a empezar también a enraizarse en las universidades, en poblaciones rurales, para poder también captar su número de adeptos. Y otro grupo es el Frente Democrático del Pueblo. El Frente Democrático del Pueblo es el brazo político del MRTA, también va a buscar también que esto sea su caldo de cultivo. Es decir, tenemos que ver con mucho cuidado esto, porque podría tarde o temprano incluso gestarse el nacimiento de otro grupo terrorista que tal vez en el contexto actual ni siquiera lo tenemos en el radar, pero que podría pasar, porque todas estas condiciones, como le digo, y la existencia de uno de las facciones de Sendero Luminoso, tanto el Movadef y el FUDEC, como el Movimiento Popular Perú. Dos, la existencia en el BRAE del militarizado Partido Comunista del Perú, hacen prever que todo este escenario, lo que se nos viene, sea aprovechado políticamente por estas organizaciones para captar, ideologizar, adoctrinar e integrar a personas, a jóvenes principalmente y también a organizaciones, a sus filas. Y en ese sentido, yo al menos quiero denunciar que el Estado peruano no está teniendo la provisión suficiente sobre estos hechos. Es decir, está tomando todo esto muy a la ligera, que es un escenario similar a lo que pasó durante la dictadura de Velasco. ¿Qué cosa pensaba Velasco sobre este grupo que tenía el PSP Sendero Luminoso naciente en la década de los 70? No le tomó la menor importancia. Es más, en muchos casos no sabía ni siquiera ni que existía. Y luego vimos que Sendero se gestó en plena dictadura de Velasco para realizar su lucha armada a partir de 1980. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que a partir de esta crisis del COVID que se nos viene y la post-crisis del COVID, podría fortalecer a estos grupos terroristas e incluso se podría gestar un nuevo grupo terrorista. Tal vez que cuando un colectivo que todavía no tenemos ni siquiera en el radar como un grupo de alta peligrosidad, pero que podría organizarse con ideas equivocadas y erradas sobre la forma de cómo concebir la política en el país. En ese sentido, como lo he dicho, en el BRAE se va a fortalecer con todo esto del COVID, el narcotráfico, los Quispe Palomino y otros clanes también del narco, y
de otra parte también pues los grupos proterroristas actualmente están involucrados con Sendero Luminoso, es decir, las facciones de Sendero Luminoso. En ese sentido, el Estado peruano debería cambiar radicalmente su política en materia de inteligencia y prever lo que se nos puede venir. Es decir, no podemos pues ser tan ingenuos en ese sentido y pensar pues que no haya grupos que quieran generar la violencia armada como producto de la crisis del coronavirus, porque obviamente pues no sabemos todavía qué va a pasar con esta crisis de la pandemia. No está muy claro cómo vamos a salir de todo este problema, no está claro si que va a haber una segunda ola o un segundo rebrote, que al parecer es lo que va a suceder, y las consecuencias económicas podrían ser mucho mayores de las que actualmente tenemos. Es decir, no se nos viene un escenario muy alentador en ese sentido. Luis Alberto Sánchez Cáceres, director de la ONG Derechos Humanos Guaynacuna, Perú, como siempre muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. RCR, la red que comunica y une al Perú.